Nos encontramos en Villa Elena, en donde estamos celebrando los 83 años de María Elena la Nana Winter. Acá está recibiendo mucho cariño de parte de las personas que lo quieren. Ya la celebración está lista porque María Elena la Nana Winter está de cumpleaños. Cuéntenos cómo se siente. Siempre hay ese cariño hacia las personas a quienes usted también lo recibe acá en su casa. Cómo no, muchas gracias, bienvenidos. Sí, me siento muy contenta porque desde las 4 de la mañana que me trajeron serenata de un mariachi y la marimba de Creompás y la banda de la brigada, de la sexta brigada, y desde las 5 de la mañana que estoy bailando por la bendición de mi Padre Celestial. Y me siento muy contenta porque después de los 2 años de COVID, ¿verdad que sigue? Pero estuvimos 2 años sin celebrar nuestro cumpleaños, pero hoy estamos celebrando los 83 años. ¿Por qué? Porque le damos gracias a Dios de convivir con las personas que apreciamos, que queremos, y por eso es de que hoy estamos aquí compartiendo. Como usted ve, es un adorno sencillo con hoja de pacaya, nuestro pino que se ha dejado de usar, y por eso sí. Nosotros nos metimos hasta la cocina, como dice doña María Elena, y vimos el caldo de chunto, todo preparado con amor y como realmente se realiza este caldo y esta comida típica. ¿Cómo no? Así tiene que ser, dar a conocer siempre nuestra comida, nuestros recados. El recado es únicamente el cobanero y nuestro mojito, que espero que ustedes lo prueben, está bien dulce, y muchas bendiciones para ustedes que llevan las noticias a nuestra querida Guatemala. Muchas gracias. María Elena la Nana Winter es una persona que mantiene las costumbres, tradiciones, también promueve lo que es las tradiciones quechís para que de esa manera poder identificarnos, una mensajera de la paz como la nombraron, y en esta oportunidad está compartiendo con las personas. Muchas personalidades vienen acá con usted. ¿Cómo no? Todos son bienvenidos. Ahí sí que tanto el que viene de la chirimía, del arpa, tanto los que vienen, como le digo, ¿verdad? Es una bendición tener a todos los hermanos aquí, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias, bienvenidos, que Dios les bendiga siempre. Cuéntenos, la última vez nos dio un dato de cuántos ahijados tiene. ¿Cuántos ahijados tiene hasta la fecha? Fíjese que yo tengo ahijados en toda la República, y tengo también en Taiwán, tengo una ahijada, y tengo en los Estados Unidos. Tengo ahijados en diferentes lugares. Lo que pasa es de que han crecido, se casan y a veces por el tiempo o se van a trabajar a otros lugares que no a todos los puedo ver. Pero sí, ahorita tengo algunos ahijados aquí. Me mencionaba que tenía más de 500, pero eso fue hace años. Ahorita ya aumentó el número. Tenemos más de 1000 ahijados. Más de 1000 ahijados. Bueno, entonces yo me había quedado muy desactualizado. Felicidades, doña Nana, disfrute su cumpleaños. Pasen por favor a almorzar, no se vayan ahí, pasen adelante por favor. Muchas gracias a doña María Elena la Nana Winter, y es así como también está recibiendo presentes, regalos, porque es muy querida acá en Alta Verapaz. María Elena la Nana Winter está celebrando 83 años y estamos nosotros transmitiéndole a ustedes desde Villa Elena este emotivo momento, algo diferente, porque ella tiene más de 1000 ahijados. Imagínense, Mayri, cuántos ahijados tiene, y no solo en Guatemala, a nivel internacional. En Taiwán dice que tiene una ahijada, y así han venido personas que desean de que ella sea la madrina, ya sea de bodas, de bautizo, confirmación, de todo tipo. Así de que les están aquí apoyando, le están entregando su presente. Mucho aprecio, doña María Elena la Nana Winter. Sí, claro que sí, ha sido muy buena con nosotros, y aquí gracias a Dios nos invita a todos sus cumpleaños. Y siempre vienen muchas personas
de todas las clases sociales. Ella no discrimina, así como puede venir una personalidad, una autoridad, está acá la persona de más bajos recursos disfrutando del cumpleaños de ella. A cualquier persona viene, ella es muy buena gente. ¿Ustedes desde hace cuánto que vienen acá a celebrar con ella? Hace como 4 años, pero por la pandemia creo que no pudo celebrar su cumpleaños, sí. Pero que la pase bien. Y lo bonito es que está amenizado con música propia de la región. Chunto, todo. ¿Qué más? Bueno, pásela bien. Gracias, gracias. Bueno, es parte de lo que se celebra acá en Villa Elena, específicamente el cumpleaños de María Elena la Nana Winter. Y con Mayri estamos ya ingresando. Estamos observando también algunas imágenes de cómo elaboran el caldo de chunto. Acá hay imágenes también para que usted pueda por lo menos observar. Si usted está en el extranjero, pues le mostramos estas imágenes con leña. Ya sabe que todo eso le da un toque diferente. Las hierbas que le dan el sabor, que son propias de la región. También que se lo sirvan a uno en ese recipiente de barro es diferente a que con una taza de porcelana. Y también acá estamos viendo el procedimiento para poder extraer el caldo y que el sabor sea concentrado y que de esa manera puedan disfrutar del delicioso caldo de chunto. Acá también hay varias personalidades durante todo el día. Desde las 4 de la mañana han ingresado personas acá a Villa Elena para celebrar el cumpleaños de María Elena la Nana Winter. Vamos a platicar con don Carlos Loarca para que nos cuente, siempre presente en las actividades de importancia, y don Carlos acá también en el cumpleaños de María Elena la Nana Winter. ¿Qué recuerdos, qué anécdotas, qué podemos platicar de María Elena la Nana Winter, don Carlitos? Sí, muchas gracias, don Eduardo Samchung, y gracias a la señorita González también. Pues es un gusto poder recordar muchas anécdotas aquí. Conocimos a don Ramiro McDonald Blanco, ya se imagina, el propietario de Guatemala Flash, en una actividad de esta naturaleza hace más o menos unos 40 años. Doña María Elena es la digna representante del folclor guatemalteco. Es la recipiendaria, la culululá a nivel no solo de Cobán, sino del país, porque usted sabe que estuvo también en el desfile de las flores en Estados Unidos, ha ido a varios países representando siempre con el folclor, no solo de Alta Verapaz, sino de Guatemala, porque ella se conoce todos los rincones de este país a donde ha ido como jurado calificador, como acompañante de todas las bellezas ancestrales de los grupos culturales de nuestra región. Así que definitivamente es un símbolo. Ahora que cumple 83 años, ya se lo manifestamos, es un símbolo de la cultura no solo altaverapacense, sino a nivel de Guatemala. Qué alegre ver la convivencia, ella siempre abierta a todas las personas, no busca alguna clase social, siempre atendiendo a todos por igual. Sí, definitivamente. Fíjese que de aquí hay varias anécdotas. En una oportunidad nos encontrábamos en un cumpleaños similar a este y vino una pareja que no estaba invitada y le dice una de las señoritas, ¿qué dice? ¿Sacamos a la pareja? No, digo, pásenlos adelante y sírvanles igual que todos. Entonces para ella no hay distinción, es todo bondad, es una persona que está llena de mucho amor, de mucha hospitalidad. Usted viene aquí a su casa en cualquier momento y lo recibe, así que es un gusto poder compartir, y a usted, Eduardo, felicitarlo también por estar al día en todas las actividades que se realizan en Cobán, Alta Verapaz. Gracias, don Carlitos, y que la pase bien ahí en familia y disfrute de toda la actividad. Muchísimas gracias, igualmente. Permiso. Bueno, pues seguimos aquí observando la celebración de el cumpleaños de María Elena la Nana Winter. Vamos a observar allá unas imágenes también de la marimba que está acompañando el profesor Jacobo Martínez, el director de esta
de esta marimba de renombre acá y que tiene como integrantes a mujeres. Les vamos a dejar las notas de la marimba. Bueno, pues las señoritas y señoras que están acá en la marimba están al mando del director Jacobo Martínez, están tocando la marimba de galones y ritmo. Así de que estamos escuchando las diferentes melodías y ahora una nueva melodía. Escuchemos.
Con imágenes de Mayri González, usted conoció la celebración de los 83 años de María Elena La Nana Winter. Y siguen llegando invitados que están celebrando este día tan especial de un personaje que ha marcado la historia de Alta Verapaz al darle espacio y promover el folclore. Es una mensajera de la paz, la han catalogado, y acá observamos el momento en el que es agasajada y recibe el cariño de muchas personas. Una transmisión en vivo de Samchung Informa, transmisiones a otro nivel, con imágenes de Mayri González.